¿De qué hablamos cuando hablamos de cannabis y cannabinoides? No toda la gente entiende lo mismo y es importante definir algunos conceptos. Primero que nada, cannabis es el nombre del género de la planta y hay diferentes especies. Hay cuando menos tres: el cannabis indica, cannabis sativa y cannabis ruderalis. Normalmente cuando hablamos de la planta de la marihuana estamos hablando de cannabis sativa, aunque también puede ser de cannabis indica. Estas variedades de planta, que son tres diferentes especies relacionadas, que son tantito diferentes las hojas y los tamaños, también pueden tener diferentes tipos de cultivo. Y dependiendo del tipo de cultivo, como prácticamente cualquier cosecha, puede cambiar el rendimiento en términos de sustancia activa. Desde luego, la sustancia que conocemos mejor es el delta 9-THC, porque esta es la sustancia activa de cannabis. Sin embargo, de acuerdo a las diferentes formas en las que se han hecho los cultivos, las plantas pueden tener de entre un 2 y un 20% de delta 9-THC. Hay otras plantas de cannabis que no tienen contenidos importantes de sustancia psicoactiva, y a esta forma de cannabis tiene varios usos industriales y desde luego no tiene un problema de consumo como droga. Es una sustancia natural, como lo es la nicotina, como lo es la morfina y como lo es la cocaína. Esta planta tiene características particulares porque varios de los compuestos que existen en cannabis no existen en ningún otro lado, por eso se llaman cannabinoides. Y hay decenas de ellos. A veces se habla de 70, de 80, de 90, pero son varias decenas. De ellos, el más conocido es el delta 9 tetrahidrocannabinol. Como el nombre es muy largo, se le dice delta 9-THC o simplemente THC, y es el que da las características psicoactivas. En contraposición, hay otra sustancia que se llama cannabidiol con D y se abrevia normalmente como CBD. Este compuesto no es psicoactivo y de hecho tiene algunos efectos que son contrarios a los del delta 9-THC. Pero hay muchos más. Está, por ejemplo, el delta 8 tetrahidrocannabinol, delta 8-THC, el cannabinol, así a secas, el cannabicromeme y decenas más. Conocemos estos dos y son los que nos vamos a centrar ahora más porque es muy importante entender que de acuerdo a la proporción de delta 9-THC y CBD van a ser los efectos de una planta en particular. ¿Qué es la marihuana? La marihuana es un preparado, normalmente de cannabis sativa, de las plantas, la parte de las flores que les llaman los cogollos. Vale la pena también hacer la distinción que entre las plantas existen las que tienen flores con gineceo, que son como las femeninas, y las que son flores masculinas. Las femeninas tienen mayor cantidad de delta 9-THC y de hecho tienen más si no quedan fecundadas y producen fruto. Por lo tanto, se utiliza normalmente la variedad nada más de las que tienen la flor femenina y se evita la fertilización y por eso se le llama sin semilla. Dentro de estos cannabinoides que vamos a hablar, me gustaría, antes de hablar de sus efectos, que lo haremos en otra cápsula, platicar un poco de cómo están las concentraciones. Hay plantas que se han producido genéticamente para tener diferentes concentraciones de delta 9-THC y de CBD y que se utilizan en investigación. Mientras más alto el contenido de delta 9-THC, mayor los efectos psicoactivos. El contenido de CBD en las plantas que se venden en México, de hecho hemos hecho algunos análisis, no tienen prácticamente nada de CBD y eso es razonable porque se venden como una sustancia psicoactiva, no como una sustancia que pretenda tener algún fin medicinal. Los preparados han variado muchísimo. Inicialmente solo eran los cigarrillos de marihuana y las pipas. Las pipas son parecidas a las jucas, pero son realmente de una boquilla muy grande. Se tiene el agua abajo, en una parte, en uno de los extremos se quema la marihuana, el humo pasa por el agua, se hidrata y las personas ponen los labios para aspirar los vapores y que entre la sustancia activa.
Pero ahora hay unas variedades que tienen contenido de THC mucho más altas de las que existían antes. En particular, hablamos de la cera. La cera es algo que se consigue con una extracción particular y calentamiento y queda una consistencia parecida como a los dulces de azúcar, como el azúcar cuando se quema, esas que se llaman cachetadas aquí en México, que son algo viscoso, y esa cera es sumamente concentrada en cuanto a delta 9-THC. Allí podemos encontrar entre 20 y 80% hasta 90% de delta 9. En cambio, en las plantas, de acuerdo a los cultivos, puede variar entre 2 y 20%. El cambio se ha dado no solo a lo largo del tiempo, con preparaciones y cultivos cada vez más concentrados, sino también en las diferentes regiones que existen. Si se hace un decomiso de diferentes plantas en un lugar en particular, tendrán diferentes concentraciones de delta 9-THC, pero están alrededor del 20%. Cuando llegamos a una sustancia como la cera, pues las condiciones son diferentes y los efectos son mucho más marcados de lo que cualquiera se hubiera podido imaginar al fumar un cigarrillo de marihuana. Entre las cosas que se han generado están claramente todos los preparados para comer. Y entonces hay pastelillos, dulces, gomitas, chocolates, una gran cantidad de sustancias. Normalmente pasan por un proceso de cocción o de calor, porque en la planta lo que hay es un precursor que necesita pasar por calor para producir las sustancias activas. Por eso se fuma, por eso se calienta y por eso se cocina. Pero digamos, galletas y todas estas preparados ahora que hay tienen diferentes contenidos de THC. Incluso algunos se venden diciendo cuál es su contenido y puede ser 15, 20, 30%. Hay también bebidas que tienen diferentes concentraciones de sustancia activa. ¿Cuál es la diferencia entre los efectos de los que hablaremos después con detalle, pero simplemente en la duración de los efectos cuando se fuma o cuando se come algún preparado de cannabis? Cuando se fuma, los efectos son fácilmente distinguibles casi de inmediato. Si estos efectos son adversos, las personas dejan de fumar. De todas maneras, el delta 9-THC es sumamente liposoluble y queda en el organismo, pero se puede parar la exposición a la sustancia. Cuando se come, la absorción es mucho más lenta. Tiene que pasar por el estómago y pasar luego al torrente sanguíneo. En cambio, cuando se fuma es prácticamente inmediato. Por lo tanto, los efectos no se perciben de inmediato. Y esto hace que las personas pueden comer más esperando tener los efectos, sobre todo si han fumado y ahora al comer no los encuentran rápidamente. Sin embargo, si esos efectos son adversos, que pueden ser ansiedad, no hay manera de detenerlos, porque una vez que la absorción ya se dio, la única manera de parar la exposición a la sustancia es que se metabolice, y se metaboliza lentamente. Por lo tanto, son más lentos y tardan más en desaparecer cuando se come que cuando se fuma. Con esta pequeña cápsula lo que quiero dejar claro es que no podemos hablar de cannabis como si fuera una sola cosa. Va a depender de la variedad, de la concentración, de la cantidad de THC y de la cantidad de cannabidiol. El cannabidiol es el que se ha considerado ahora como una sustancia que no solo no tiene capacidad de producir adicción, sino que tiene muchos efectos benéficos. Por lo tanto, hablar de marihuana medicinal es un término extraordinariamente amplio y vago que no representa lo que realmente se está haciendo en investigación, que es buscar cannabinoides que tienen uso terapéutico bajo ciertas condiciones en cierta dosificación para ciertas personas. Las sustancias de las que hablamos ahorita son extraordinariamente variables, no podemos predecir directamente su concentración y no solamente tienen THC y CBD, sino muchos compuestos más de los cuales a veces no se tiene ni siquiera la investigación para saber cuáles son los efectos en el organismo. Por lo tanto, hablaremos de cannabis y hablaremos de cannabinoides cuando sigamos platicando de cuáles son sus efectos tanto sobre el estado de ánimo como
adversos y posiblemente benéficos. Sigan con nosotros aquí en Cerebro y Adicciones.